Continuando con el curso de farmacología clínica, vamos a ver el día de hoy los fármacos antiarrítmicos. Esto corresponde al capítulo de farmacología del sistema cardiovascular. Recuerden que la arritmia, en realidad el término correcto, disritmia, es una alteración en el ritmo del latido del corazón. Estos fármacos lo que hacen es tratar de regularlos. Pero como primera idea te dejo de que si cualquiera de estos fármacos lo das en un paciente que no tiene alteración del ritmo cardíaco, pues lo más probable es que genere en este paciente una arritmia. Por ende, concluimos y decimos que todo fármaco antiarrítmico en ciertas condiciones es arritmogénico, productor de arritmias. Ahora, un poco de recuerdo de cómo es que se genera el impulso cardíaco. Este es el nodo sinusal, se transmite hacia el otro nodo, luego pasa por el haz de His, fibras de Purkinje, y así es como se lleva el impulso nervioso. A lo largo de esta imagen, que es un recuento fisiológico, no voy a hacer mucho hincapié ahí, porque esto es fisiología, ven unas líneas rojas que están en la imagen hacia el lado derecho. Estas representan el potencial de acción sin el último, que vendría a ser la gráfica del electrocardiograma. Por encima de esta gráfica tenemos los diferentes potenciales de acción que hay en el corazón. Clásicamente en fisiología se los agrupa como esta primera, llamada potencial de conducción o potencial de nodo, y esta gráfica que representa el potencial de contracción. Entonces recuerda eso, potencial de conducción, mira cómo es la gráfica, y potencial de contracción o de la fibra cardíaca. ¿Y esto para qué, doctor? Porque a lo largo de la diapositiva vamos a comentar qué le pasa a cada una de estas fases en los dos tipos de potenciales de acción, el de conducción o de nodo y el de contracción o muscular. Hablemos ya de las familias farmacológicas. Esta clasificación fue dada por Williams. Está clasificando a los fármacos antiarrítmicos en 4 clases. Cada clase corresponde a un tipo de mecanismo de acción. Por ejemplo, los fármacos de la clase 1 son los conocidos como bloqueadores de canales de sodio. ¿Sí? ¿Qué significa? Que van a bloquear la acción y por ende el movimiento de este ion en la membrana y generar un trastorno o una modificación en las fases de la conducción y contracción muscular. ¿Perfecto? Ahora vamos a ver las gráficas que salen a continuación. Debo aclararte, para los que no han llevado de pronto fisiología y están adelantando un poco de fármaco o de repente te olvidaste, cada una de esas fases hay movimiento de iones. Iones salen, iones entran. Movilización de sodio, de calcio, de potasio, de magnesio, de cloro, etc. Bien, si no lo tienes claro, por favor revísalo en fisiología. Ahora, cuando yo altero y a través de estos fármacos bloqueo el movimiento de los iones sodio, lo que va a suceder es que va a haber una alteración de estas fases. 3 subtipos en la clase 1 de fármacos tenemos, todos bloqueadores de canales de sodio. A estos se dividen en los de la clase 1A, clase 1B y clase 1C. Como pueden ver ahí en pantalla, se ha graficado qué tipo de potencial, chicos, el de conducción o el de contracción. Y la respuesta es el de contracción muscular, también conocido como potencial de miocardio, ¿sí? De músculo cardíaco. Las fases son del 0 hasta la fase 4, que es la fase estacionaria. Bien, entonces, cuando se bloquean los canales de sodio, los fármacos de la clase 1, lo que van a hacer es lo siguiente. Si lo de naranja era cómo era normal las fases, o sea, la normalidad de las fases del potencial de acción, lo de azul es lo que sucede cuando yo administro los fármacos de la clase 1A. Como puedes notar, la pendiente de la fase 0 disminuye, tiende a ser un poco más diagonal. ¿Esto qué quiere decir? Si nos basamos en la gráfica de horizontal que vendría a representar el tiempo, significa que la fase 0 con estos fármacos dura más. También lo puedes encontrar en los libros como se enlentece, ¿sí? Dura más, se alarga, se enlentece la fase 0. La fase 2 o fase de meseta está normal, solo que se ha corrido un poco debido al enlentecimiento de la fase 0.
Pero la fase 3 o fase de repolarización se ha vuelto un poco más horizontal, o sea, también ha disminuido la pendiente. De esta manera podemos decir que se ha enlentecido. Por ende, desde el inicio del potencial de acción hasta el final del potencial de acción, vemos que hay un mayor tiempo. Por eso que decimos que los fármacos bloqueadores de canales de sodio de la clase 1A prolongan la duración del potencial de acción, ¿sí? Alargan la duración del potencial de acción. Lo que ya te había mencionado, enlentecen la fase 0 y enlentecen la fase 3. Aquí tenemos los siguientes fármacos. La quinidina, que es el fármaco prototipo de los clasificados en el grupo 1A, pero lo he colocado como tercer lugar porque ya está un poco en desuso. Bien, entonces hay fármacos que tienen menos reacciones adversas, como por ejemplo la procainamida y la disopiramida. Por eso están primeros. Bien, son los ejemplos más importantes de la clase 1A. Ahora, debo resaltarles lo siguiente. Estos fármacos, ¿por qué enlentecen la fase 3? Lo hacen por bloqueo de canales de potasio. Recuerda esta información, luego la retomamos. Solo grábate esta información un ratito. Pasamos a los de la clase 1B. Mira lo que sucede en la clase 1B. Al bloquear canales de sodio, lo que se va a hacer es un acortamiento de la fase 2 y un acortamiento de la fase 3, de tal manera que el potencial de acción de inicio a fin dura menos que lo normal. Estos fármacos de la clase 1B, escucha, son los únicos que disminuyen la duración del potencial de acción. De todos los 4 familias, son los únicos que disminuyen la duración del potencial de acción. Vamos a representar aquí, reducen la duración de la fase 3. Recuerda que también lo hacen de la fase 2, pero más representativos en la fase 3. ¿Qué ejemplos o quiénes tenemos aquí? La lidocaína, la mexiletina, la fenitoína y la tocainida. Esta tocainida ya está en desuso porque suele tener muchas reacciones adversas, incluso en Estados Unidos ya no se comercializa, en España está a punto de no comercializarse. Entonces hay que tener en cuenta, resáltalo o subráyalo de rojo, que va a significar en mis clases de que es un fármaco que ya está en desuso en ciertos países o ya no se usa por su toxicidad. Bien, en la clase 1C tenemos lo siguiente, mira lo que le pasa al potencial. No hay modificación de la 2 ni la 3, pero sí hay un enlentecimiento de la fase 0, lo que sucedía acá. Pero no hay enlentecimiento de la fase 3, solo enlentecimiento de la fase 0. Entonces, mira, la clase 1A enlentece los dos, la clase 1B enlentece uno de ellos, la clase 1C enlentece el otro, ¿sí? Como fármacos representativos ahí tenemos la flecainida y la propafenona. Ahora, el 1C son los únicos fármacos de todos los que van a aparecer en pantalla que no alteran la duración del potencial de acción. Si bien es cierto, se enlentece la fase 0, el de inicio a fin termina en el mismo tiempo, entonces no hay afectación de la duración del potencial de acción. El 1B son los únicos que acortan la duración. Todos los demás, 1A, 2, 3 y 4, alargan la duración del potencial de acción. ¿Perfecto? Otra cosa que hemos aprendido y podemos sacar como conclusión es que estos fármacos de la clase 1A actúan modificando el potencial de contracción muscular. No se meten con el potencial de conducción o potencial de nodos. Ahora, continuando. Los de la clase 2, ¿sí? También llamados bloqueadores beta-adrenérgicos, recuerda que conmigo ya hicimos las clases de adrenérgicos y antiadrenérgicos, ¿verdad? Entonces, estos fármacos ya lo hemos estudiado. Algunos de ellos son utilizados como antiarrítmicos. ¿Qué vemos aquí? Vemos la gráfica, las fases, fase 0, fase 3 y fase 4, de lo que llamamos potencial de nodo o de conducción. ¿Bien? Entonces, hay una modificación aquí. Mira lo que pasa. ¿Qué ves que ha pasado? La fase 4 se ha prolongado, de tal manera que de inicio a fin, el potencial de acción ha aumentado la duración. ¿Bien? ¿Qué bloqueadores beta-adrenérgicos tenemos? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a resaltar que enlentecen la fase 4. ¿Sí? Enlentecen la fase 4. Y aquí tenemos
el nadolol, el propranolol, el metoprolol y el esmolol. Dato importante, el metoprolol es el antiarrítmico más utilizado dentro de esta familia. Estos son los más representativos, ¿ah? Beta bloqueadores utilizados como antiarrítmicos hay una lista grande. Estos son los más representativos y dentro de ellos, dentro de estos, los beta block o clase 2 antiarrítmicos, tenemos al metoprolol como el más utilizado en el tratamiento de arritmias. Bien. Clase 3, bloqueadores de canales de potasio. Volvemos a un potencial de acción de contracción muscular. ¿Qué pasa cuando bloqueo el canal de potasio? Mira lo que pasa, la fase 3 se alarga. Ahora sí volvemos a la información que te dije hace un momento. Los fármacos de la clase 1A son bloqueadores de sodio, por eso trastocan los del 1A, trastocan y enlentecen la fase 0. ¿Pero qué explica de que los 1A enlentezcan la fase 3, como lo ves aquí? No lo hacen por bloquear canales de sodio, sino porque tienen una actividad adicional. Y esa actividad adicional es el bloqueo de canales de potasio. O sea que si yo te pregunto en un examen, o tu profesor te pregunta, la procainamida o la quinidina, aparte de bloquear canales de sodio, ¿qué más hace? Estos fármacos, aparte de bloqueadores de sodio, bloquean canales de potasio y por eso enlentecen la fase 3. Doctor, ¿y por qué entonces no los coloco aquí? Porque su principal acción es enlentecer la fase 0. Y eso debido al bloqueo de canales de sodio. Bien, por eso es que no están clasificados dentro de esta familia. Entonces, enlentecen la fase 3. ¿Y quiénes son los representativos? Aquí todos los que ves en pantalla. Voy a tomarme el tiempo de hacer un zoom para recalcarte lo siguiente. El fármaco más potente de todos los que vas a ver aquí en la pantalla, de todos los antiarrítmicos, el más potente es la miodarona. La miodarona, además de tener propiedades antiarrítmicas, tiene acciones o propiedades antianginosas. Incluso te podrían preguntar, ¿qué fármaco antiarrítmico tiene propiedades de clase 1, de clase 2, de clase 3 y de clase 4? O sea que tiene esos mecanismos de acción. Podríamos colocarlo en cualquiera de estos grupos. La amiodarona, ¿bien? Tiene acciones de clase 1, acciones de clase 2, 3 y acciones de clase 4. Lo que sucede es que este fármaco es muy tóxico, en el sentido de que su uso crónico lleva a reacciones adversas como fibrosis pulmonar, ataxia, mareos, incluso hipertiroidismo. ¿Bien? Entonces, se prefiere utilizar cuando los otros no han funcionado y ya en ese paciente que tiene una arritmia resistente a los antiarrítmicos, ya damos amiodarona y como más potente va a tratar de controlar esa arritmia. Clase 4, chicos. También conocidos como bloqueadores de canales de calcio. Entonces, mira, es fácil. Clase 1 bloquea sodio. Clase 2 son los beta block. Clase 3 son los bloqueadores de potasio. Y clase 4, bloqueadores de calcio. Todo es bloqueador, ¿sí? La palabra clave aquí es bloqueo. Mira lo que le pasa al potencial de acción de conducción o de nodo. Lo mismo que pasaba con la clase 2, hay un enlentecimiento de la fase 4, pero también mira aquí, hay un enlentecimiento de la fase 0. O sea, dos mecanismos de acción. Al bloquear canales de calcio se enlentece estas dos fases. ¿Qué fármacos tenemos representativos ahí? El verapamilo y el diltiazem. Espero se haya entendido con cada uno de estos mecanismos señalados qué es lo que le pasa a cada una de las fases. Porque este espacio que queda sirve para señalar los fármacos que tienen mecanismos diversos. También son utilizados como antiarrítmicos, pero no los podemos clasificar porque tienen mecanismos diversos dentro de estas clases. Doctor, tengo una duda. Si la miodarona tiene mecanismo de los 4 clases, entonces la miodarona debería estar aquí. Tienes razón, la miodarona debería estar aquí. Sin embargo, la clasificación que hizo Williams se respeta y él la clasificó dentro de fármaco de clase 3, porque la acción que se conocía hasta ese entonces de la miodarona era bloqueo de canales de potasio.
Y después que se descubrió sus demás acciones, que bloquea calcio, bloquea sodio, incluso tiene acción bloqueadora beta-adrenérgica, incluso en ese momento, el bloqueo de canales de sodio es en mayor proporción que las demás acciones que hace la amiodarona. Por eso es que seguimos respetando su clasificación en la clase 3. ¿Qué otros medicamentos tenemos, doctor? Tenemos la adenosina, magnesio, en sus dos presentaciones, el magnesio tanto como cloruro de magnesio o como sulfato de magnesio, la digoxina, la ivabradina y la ranolazina. Estos fármacos, para que te nutras un poco, para que leas al respecto, he colocado aquí de manera resumida lo que hacen. Si te dice, enlentece la fase 3, bloqueo de potasio. Tú ves aquí, bloqueo de potasio, enlentecimiento de la fase 3. ¿Sí? O sea, la adenosina funciona como un clase 3 y un clase 4. Bloqueo de potasio, bloqueo de calcio. ¿Perfecto? De esa manera lo vas a razonar, de esa manera lo vas a aprender. Hago hincapié en la ivabradina. La ivabradina tiene una sola forma de actuar. Y esto es el bloqueo de canales de sodio. Doctor, ¿el bloqueo de canales de sodio acaso no es clase 1? Sí, pero no es cualquier canal de sodio. Estos canales de sodio que se bloquean son canales de sodio de potenciales de acción de contracción. Chicos, recuerden un poco. El potencial de acción de conducción, que es este, en la fase 4, utiliza canales de sodio conocidos como los canales de sodio tipo Fanny, los IF, ¿sí? O los canales gaseosos de sodio. Este fármaco bloquea selectivamente a esos canales. O sea, si bien es cierto, es un bloqueador de sodio, no para el potencial de acción de contracción, sino para el potencial de acción de conducción. Bloquea y enlentece la fase 4, pero no como lo hace este, ni este, sino con el bloqueo de canales de sodio tipo F. Revisa todo lo demás, por favor. Vamos a continuar ahora con indicaciones, efectos adversos y contraindicaciones. Bien. En cuanto a las indicaciones, las arritmias, chicos, son un montón. En fisiopatología aprendes tú en ese curso cómo es que se forman las arritmias, por qué se dan. En medicina interna aprendes la clasificación de las arritmias y qué tratamientos utilizar. Para sentar esas bases necesitamos farmacología. Y he aquí algunas indicaciones que prácticamente las vas a tener que aprender por ahora, porque de ahí las razonarás cuando lleves medicina interna, que son las siguientes. No estoy tocando todas las arritmias, estoy tocando las preguntas más tomadas a nivel de farmacología, tema antiarrítmicos. Entonces, aquí te he puesto algunos ejemplos de arritmias, lee un poco, y vamos a colocar qué fármacos son los de primera elección para cada una de ellas. Por ejemplo, si yo tengo una bradicardia sinusal, el fármaco de elección es la atropina. Doctor, en la diapo anterior no está atropina. Sí, es que atropina no lo hemos estudiado aquí. Atropina lo hemos visto cuando estudiamos los colinérgicos y anticolinérgicos. Bien, por eso lo he colocado de otro color, no de verde. Es un fármaco utilizado o visto ya en clase anterior, cuya reacción adversa o efecto secundario que generaba era taquicardia. Entonces, por eso es que se usa en una bradicardia. Cuando tú tienes un corazón bradicárdico y das atropina, promueves a que esa bradicardia se anule y lleves a una taquicardia o a un ritmo normal. En la parada cardíaca, utilizamos adrenalina, fármaco que ha salido de Celeste, porque ya lo hemos estudiado. Y en el bloqueo cardíaco, utilizamos la isoprenalina. Este fármaco, revísalo, dentro de los adrenérgicos, es uno de los simpático-miméticos. Ya hemos hecho clase de eso. Como activa la función simpática, lo que hace es ayudar al bloqueo cardíaco. Permite que cuando hay un bloqueo en la conducción de aurículo a ventrículo del impulso cardíaco, la isoprenalina activa y retoma esa conducción o regula el ritmo coordinado entre aurículo y ventrículo para que ese bloqueo cardíaco no tenga una afectación mecánica del movimiento del gasto cardíaco. Bien, hasta aquí. Datos que complementan con clases anteriores. Ahora empecemos a señalar fármacos que hemos estudiado en la clase del día de hoy.
Cuando tú tienes una fibrilación auricular rápida, ¿cuál es el fármaco de primera elección? La digoxina, ¿sí? A ojos cerrados. En una taquicardia supraventricular, si no es paroxística, tenemos la adenosina. Solamente taquicardia supraventricular. En una fibrilación ventricular, doctor, en una intoxicación digitálica, en el tratamiento agudo de una arritmia que se llama torsades de Points, en esos tres utilizamos el magnesio. Para los dos primeros, en su presentación de cloruro de magnesio. Y para el último, que es pregunta, fármaco utilizado tanto en el tratamiento agudo de las torsades de Points como en el mantenimiento y la prevención para que no se dé, el sulfato de magnesio. Entonces, cloruro de magnesio para estos dos y sulfato de magnesio para el tercero. Arritmia resistente a otros medicamentos antiarrítmicos, te lo comenté en la diapo anterior. ¿Cuál es el más potente de todos los antiarrítmicos? La amiodarona. Bien. Extrasístoles ventriculares, tenemos el sotalol. Reducción de frecuencia ventricular en una fibrilación auricular. Mira, cuando la aurícula fibrila, o sea, hay impulsos tan demasiados que hacen que la aurícula esté en un estado de quietud, porque no genera contracción por más que haya impulsos repetitivos. Eso generará que el impulso pase rápidamente al ventrículo y el ventrículo haga taquicardia, aumente la frecuencia. Entonces, una fibrilación auricular genera taquicardia ventricular de forma consecuente o refleja. Para tratar la taquicardia ventricular o reducir la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular, damos verapamilo. En el síndrome de QT largo y en la taquicardia ventricular polimórfica catecoliaminérgica, el nadolol es el fármaco de elección, ¿sí? Pregunta residentado médico, esta de aquí. Ya estoy colocándote las principales indicaciones. Ahora cambiemos de enfoque. ¿Qué te parece si colocamos, de acuerdo a la clasificación de Williams, cómo o cuáles son las principales indicaciones de las familias farmacológicas antiarrítmicas? Por ejemplo, los de la clase 1A sirven para lo que ves ahora en pantalla. ¿Perfecto? Ya en tu casita lo lees con detenimiento. Los de la clase 1B, para lo que tú ves aquí. Sobre todo, hay que resaltar que se utiliza en arritmias provocadas en un IMA o prevención de arritmias post-IMA. Entonces, la clave para los 1B es IMA. El más representativo de los 1B, la lidocaína. Relaciónalo. IMA, 1B, lidocaína. La clase 1C, tratamiento del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bien. Una patología que en fisiopato vas a descubrir por qué se origina, ¿no? Es una de las patologías que se originan por una rama de comunicación aurículo-ventricular anómala, que es el fascículo de Ken. Revisa al respecto para que entiendas cómo es que funciona. Clase 2, lo que tú ves aquí. Ahora resalto lo siguiente. Si la clase 1 es la prevención de fibrilación auricular cuando hay hiperactividad vagal o hiperactividad parasimpática, la clase 2 previene las taquiarritmias cuando hay un aumento de la actividad simpática. Bien. Los de la clase 3, prevención de la fibrilación auricular, para que no se dé en el caso de que haya mucho riesgo de que el corazón fibrile. Y la clase 4, taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Porque si solamente es taquicardia supraventricular, el fármaco de elección es la adenosina. Ahora, efectos adversos. Utilizando el mismo razonamiento de la clasificación de los fármacos antiarrítmicos, vamos a señalar los efectos adversos de las distintas clases, los más representativos, los que son motivo de pregunta. Entonces, primero, voy a aclarar aquí en negrito lo que pasa o el efecto que tienen estos fármacos en el EKG. ¿Sí? Que no lo he comentado la diapo anterior, pero recuerdas en la gráfica anterior, debajo del corazón, debajo de los potenciales de acción, está la gráfica de el EKG. Entonces, obviamente, si se trastoca el potencial de acción, va a haber reflejo de eso en el EKG. ¿Cuál es el reflejo? Los de la clase 1A generan QT largo y debes saberlo. Si no, recuérdalo en fisiopatología. Cuando tienes un QT largo, es muy probable que se genere torsades de Points. ¿Sí? Es una causa de origen de las torsades de Points, una arritmia. ¿Bien? Entonces, eso sucede con los de la clase 1. Con los que de la clase 1A. Los de la clase 1C
prolongan el intervalo PR y amplían en los intervalos QRS. Los de la clase 2 no tienen mucho efecto en lo que vendría a ser la modificación del EKG. Los de la clase 3, a lo mismo que la clase 1A, QT largo y torsades de Points. Y los de la clase 4, a lo mismo que la clase 1C, prolongan PR, ¿sí? Recuerda que estos son efectos en el EKG. Ahora, los más representativos de cada uno de estos grupos van a salir acá, no todos, de los cuales vamos a mencionar los principales efectos adversos. Como por ejemplo, la procainamida, principales efectos adversos, hipotensión y un síndrome reumático similar al lupus que afecta articulaciones. Quinidina, diarrea, el más preguntado. También tenemos en más o menos el 1% de pacientes que consumen quinidina, trombocitopenia inmune, ¿sí? Y un síndrome conocido como el sinconismo. El sinconismo es el conjunto de manifestaciones provocadas por la toxicidad de la quinidina, ¿sí? Conjunto de manifestaciones provocadas por toxicidad de la quinidina. ¿Bien? Ahora, el otro fármaco, la disopiridona. La disopiridona tiene efectos anticolinérgicos. Entonces, ¿recuerdas todo lo que vendría a ser lo anticolinérgico? ¿Sí? O sea, disfunción del sistema parasimpático. Todo lo que hemos visto en la clase de anticolinérgicos son los efectos secundarios o RAM de la disopiridona. ¿Bien? En la clase 1C, tenemos a la flecainida y a la propafenona, cuya principal efecto adverso es cuando el paciente tiene cardiopatía estructural. Por ejemplo, es un paciente que sale después de un infarto agudo de miocardio. Hay lesión de la pared muscular, ya la estructura del corazón no es la misma. Como se ha alterado la estructura, eso le llamamos cardiopatía estructural. Paciente con cardiopatía estructural, si consume estos fármacos, hay un riesgo elevado a originar arritmia severa. Por eso se le llaman fármacos proarritmia severa en pacientes con cardiopatía estructural. Bien. Ahora, los de la clase 2. Los de la clase 2 tenemos como reacciones adversas, recuerda, los de la clase 2 son los beta block, bradicardia. Si son beta bloqueadores, bloquean al sistema simpático y el bloqueo del sistema simpático en el corazón generará bradicardia. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues entonces empeorará esa insuficiencia cardíaca porque funcionan estos beta block como inotrópicos negativos, le quitan la fuerza, ¿sí?, al corazón. Y otra de las acciones como efecto adverso por ser beta bloqueador a nivel de las vías aéreas es originar broncoespasmo, ¿sí? Los de la clase 3, vamos a resaltar a la miodarona, el más potente, ¿recuerdas? Al igual que la procainamida, hipotensión. Pero el más preguntado de todas sus reacciones adversas es la fibrosis pulmonar. ¿Bien? Yo ya te dije que también puede ocasionar mareos, hipertiroidismo, ataxia, pero el más preguntado es la fibrosis pulmonar. La dronedarona, alteraciones gastrointestinales y riesgo de hepatotoxicidad fatal. Relacionarlo con el sistema digestivo para que te aprendas los efectos adversos. ¿Bien? Y en la clase 4, por último, tenemos el verapamilo y el diltiazem. Ambos, al igual como hemos colocado aquí, tienen las mismas efectos adversos. Hipotensión, si he colocado intravenosa, significa únicamente cuando los fármacos son administrados por la vía intravenosa. Por la vía oral no generan la hipotensión o es muy poco probable de que se origine. También originarán bradicardia sinusal o bloqueo aurículo-ventricular. Que es el más preguntado de todas los efectos adversos de estos dos, el estreñimiento. Bien, y al igual que los fármacos de la clase 2, estos de la clase 4 empeoran la insuficiencia cardíaca. De aquí partimos para decirte, ¿cuáles son las contraindicaciones de los antiarrítmicos? Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues no la quiero empeorar, así que no tengo que dar fármacos antiarrítmicos de clase 2 y clase 4. En caso este paciente con insuficiencia cardíaca esté desarrollando una arritmia, es contraindicado utilizar clase 2 y clase 4. ¿Se entiende?
debido a los efectos adversos y algunas características particulares, es que salen las contraindicaciones. Las primeras que desarrollamos en toda clase del curso en Notrero de farmacología es alergias, ¿no? Que prefiero colocarlo como RAM definidas en el paciente. O sea, si el paciente le cae mal el consumo de sulfato de magnesio, pues no le vamos a dar eso, ¿no? La principal contraindicación, si el paciente ya tiene una RAM, una reacción adversa medicamentosa ya definida debido a un fármaco específico, entonces está contraindicado dárselo. Es lógico, ¿verdad? Pero siempre hay que resaltarlo. Y ahora sí, condiciones y qué fármacos debo excluir o en todo caso usar con precaución. Insuficiencia cardíaca, clase 2 y apunta también la clase 4. Clase 2 y clase 4. Disfunción sinusal o enfermedad del nodo, ¿sí? Tanto disfunción del nodo sinusal o del nodo AB. No dar digoxina, amiodarona, clase 2 ni clase 4. Wolff Parkinson White, su principal elección era ¿quién? Tratamiento, fármacos de la clase 1C, es su elección. Sin embargo, si tengo un síndrome de Wolff Parkinson White, no puedo dar digoxina, ni tampoco fármacos de la clase 4, están contraindicados. Todas estas alteraciones que tú ves aquí, hay que aprenderlas, porque no son todas las que vas a encontrar en la literatura, sino los más representativos. Artritis, ¿por qué no doy procainamida? Porque recuerda que genera un síndrome similar al lupus con afectación articular. Entonces, si el paciente tiene artritis, evito o utilizo con cuidado la procainamida. La quinidina produce diarrea. Si el paciente ya tiene diarrea y tiene una arritmia, no voy a dar quinidina. Bien. La disopiridona, recuerda que produce efectos anticolinérgicos. Y en la vejiga, el efecto anticolinérgico es distensión de la vejiga, retención urinaria. Si tengo un paciente que tiene prostatismo, una hipertrofia prostática benigna, algún problema en la próstata que lleve a dificultad para orinar, si le doy la disopiridona, con estos efectos anticolinérgicos que tiene, empeoro. O sea, el paciente ya tiene dificultad para orinar y yo genero que su vejiga no se contraiga. Entonces, se empeora el cuadro. ¿Perfecto? Esto, importante. Pacientes que tienen trasplante cardíaco, pregunta recientado. Pacientes trasplantados cardíacos que desarrollan arritmia, ¿cuál es el principal medicamento de elección para tratar esa arritmia en pacientes con trasplante? Adenosina. Bien, chicos, hasta aquí todo lo referente a antiarrítmicos. Notrero 13, aprendiendo para la vida.